animarlos a que se apasionen con este tema del control interno que redunda finalmente en el bienestar, no solo de las entidades públicas, sino de la comunidad como tal. Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Control AT, nuestro podcast, el podcast de la Dirección de Control Interno del ITM. Y hoy sí que tenemos un super invitado, John Giraldo Granda, jefe de la Oficina de Control Interno de la empresa industrial y comercial del Estado Terminales de Transporte, que entiendo que son Terminal del Norte y Terminal del Sur, pero que no sea yo el que lo dice. John, bienvenido al podcast y cuéntanos qué son las terminales de transporte de Medellín. Juan, muchas gracias. Digamos pues que las terminales de transporte de Medellín, como lo decía Juan, son una empresa industrial y comercial del Estado, con una gran participación, es decir, un 91.92% del conglomerado público del Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín. Y digamos que tenemos la operación de las dos terminales que tiene la ciudad de Medellín. Esto es la Terminal del Norte y la Terminal del Sur, pero además, asociado con la operación Terminales de Transporte de Medellín S.A., administra el cable de Palmitas, cable de San Sebastián de Palmitas. Administra todo el tema de parquímetros, zonas de estacionamiento regulado, que nosotros lo denominamos CERAVI. Administramos el soterrado de Parques del Río. Además de ello, encicla el programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, escaleras eléctricas de la Comuna 13 y uno pequeñito que depende de Plaza Mayor, que se llaman parqueaderos de Plaza Mayor. Entonces miren que... Todos los entiendo, pero no entiendo cuando dicen que administra soterrado del río, ¿qué se administra ahí, no? Vale. En el imaginario, la pregunta de Juan es muy conducente. ¿Qué administra? Porque es un soterrado. ¿Qué es un soterrado? Pero les voy a poner la clave de cuando la gente sabe que nosotros lo administramos. Cuando una época invernal hace que el soterrado se inunde. ¿Por qué? Porque el soterrado tiene una cantidad de redes húmedas, de redes secas y unos mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos que los hace Terminales de Transporte de Medellín para que usted cuando esté circulando por el soterrado del río lo haga tranquila. Yo cuando pienso en las terminales pienso en muchas cosas. En la gente que entra y sale de Medellín todos los días, que los que están en la vida cotidiana no se dan cuenta. En los lugares que tradicionalmente se ha dicho que son lugares de mucho riesgo, muchos niños se desaparecen en terminales, a mucha gente le dan escopolamina en terminales. Entonces pienso que por un lado tiene que tener una infraestructura de seguridad muy significativa, pero además, no sé si tiene la cifra, más o menos cuánta gente entra y sale por periodos de tiempo esas terminales, por día, mes, si tienes el dato. Digamos que en el imaginario de la gente no está lejos de lo que plantea Juan, que ven las terminales como, además de un lugar donde confluyen demasiadas personas, un lugar con cierta peligrosidad. Pero digamos que hemos fortalecido mucho con el apoyo de la copropiedad, porque terminales, entendámoslo en dos sentidos. Es la parte administrativa más un centro comercial, que es donde estamos ubicados nosotros. De acuerdo. Y tiene una administración, una copropiedad. Digamos que estamos hablando en una temporada baja, como la que tenemos ahora, de entre 120 y 130 mil personas. Porque en qué medida, digamos. En este tiempo, en semanales. 120 y 130 mil personas. Pero recuerden que tenemos unas temporadas altas que se mueven de acuerdo a los tiempos del turismo. Es decir, tenemos una temporada alta de la que acabamos de salir, que digamos empieza por allá el 15 de diciembre y termina el 6 de enero. Viene una segunda temporada alta que son Semana Santa, una intermedia que también es alta, que el periodo de vacaciones, junio-julio. La semana de octubre. Claro, la semana de receso, Juan, y una final que volvemos a empatar con lo que tomé. Entonces sí, desde Terminales de Transporte de Medellín se han implementado unos sistemas de seguridad robustos. Hay una empresa grande de seguridad al interior. Hay una estación de policía permanente. Hay policía de carreteras. Entonces ese imaginario lo hemos ido modificando en el sentido de brindar unas terminales de transporte seguras, amables y con unas disposiciones muy claras frente al manejo, por ejemplo, de menores. ¿Qué se audita en una terminal de transporte? ¿Qué es lo más significativo de las auditorías que haces? Lo más significativo que yo puedo encontrar en terminal de transporte es el recaudo, porque terminal de transporte tiene, digámoslo, una tasa o un recaudo que se llama, valga la redundancia, tasa de uso. Y es que cada uno de los vehículos que vayan a salir, bien sean municipales, intermunicipales
o nacionales nos paguen. Es decir, nos pagan la tasa de uso. ¿Qué es pagarnos la tasa de uso? Como lo digo, una tasa, redundando, o un tributo que nos pagan por la operación. El derecho a operar dentro de la terminal. El derecho de la parte operativa de la terminal, que lo brindamos nosotros, entonces es importante hacerle unas auditorías de seguimiento al recaudo, porque es una parte que llama la atención en cualquier escenario. Aunque las auditorías han sido muy buenas y los resultados han sido óptimos, sí me llama la atención a mí y lo tengo muy controlado. Y ese recaudo hace de esta empresa una empresa rentable, o es como otras empresas del Estado que, aunque son empresas industriales y comerciales del Estado, tienen, digamos, que un buen impacto social, pero financiero no. Juan, digamos que Terminales de Transporte de Medellín tiene esa fortaleza, y es que tiene dos recursos importantes propios. Esos dos recursos son la tasa de uso, y otro recurso propio importante es el cobro que se hace por los baños. Terminales de transporte de la ciudad de Medellín, que son dos, norte y sur, como lo dije al inicio, funcionan 24 horas al día. Ese recaudo es propio. Entonces, no es solo el impacto social, como lo mencionaba Juan, frente a la comunidad que se desplaza, sino además la labor social que se hace. Entonces, es una empresa robustecida porque financieramente tenemos unos ingresos o unos recursos propios. Que les permite autosostenerse y les queda rentabilidad. Sí, claro, además de los convenios, que el solo hecho de los convenios interadministrativos generan unos honorarios por la administración. Ahorita antes de empezar a grabar hablábamos de las auditorías fiscales. Digamos que más que de las auditorías fiscales, es de la guía de auditoría territorial. John es una persona que dentro del conglomerado se ha caracterizado por ser, yo diría, el hombre más juicioso en la lectura de estos documentos. En el grupo que tenemos de auditores es el que hace mayores recomendaciones. Entonces yo sí quisiera que presentaras brevemente un contexto de la importancia de este tipo de... Sí, miren, en realidad lo que sucede es que recuerden que las contralorías, territoriales adoptan unas guías de auditoría territorial, que por su sigla la reconocemos como GA. La Contraloría General de la República ha expedido la última guía. Esa guía, que es la número 4, da un derrotero para la tipología de auditorías que se deben de practicar en todas las entidades públicas. Eso que nos lleva a que hayan unos modelos de auditoría que efectivamente en el inicio de año los están aplicando, por ejemplo, en las entidades para las que nosotros trabajamos, como en el Instituto Tecnológico Metropolitano, pero no es el caso de Juan, o Terminales de Transporte de Medellín, como es mi caso, donde las contralorías territoriales adoptan esa guía de auditoría que lo que hace es marcar un derrotero para los modelos de auditoría en las entidades públicas. Esa guía ha tenido, digamos, unas modificaciones sustanciales este año, y es que incluye una auditoría financiera, de gestión y de resultados. Es la evaluación de los componentes financieros, de los componentes de tesorería, de los componentes de presupuesto, y en una segunda fase, el componente que anteriormente se llamaba regular y ahora se llama de gestión, que es los temas relacionados con contratación en las entidades públicas. En la cercanía con esos temas, y veo que los nombres no me sé por qué has trabajado antes en Contraloría, ¿o qué? Claro, la formación mía ha sido yo soy abogado, egresado de la Universidad de Medellín y con otros estudios que no vale la pena mencionar, pero la experiencia que he tenido en los organismos de control viene desde un ejercicio que realicé en la Contraloría General de Antioquia durante 6 años, adelantando el proceso de responsabilidad fiscal. Yo llamaba la atención ahorita de Juan antes, aquí por fuera de micrófonos, que finalmente el resultado de las auditorías, llámesen internas, o las auditorías que realizan las contralorías, el producto final termina en un proceso de responsabilidad fiscal. Así es. Entonces es llamar la atención sobre ello. Y es que ese producto final, si hubo alguna observación o si hubo algún hallazgo, automáticamente después del ejercicio de auditoría pasa para que sea en esta instancia de la Contraloría quien inicie y lleve a su fin el proceso de responsabilidad fiscal. Quiere decir que en la medida en que las oficinas de control interno sean juiciosas con esa normativa, apliquen y exijan el cumplimiento de sus dependencias, le están haciendo un importante favor a la institución, porque le están permitiendo que llegue de una manera anticipada a unos buenos resultados y se evite finalmente investigaciones que no debería tener por algún hecho que haya sucedido dentro de la institución. Venga, John, díganos, ¿qué retos importantes ha tenido usted
en terminales. Es decir, dentro de sus auditorías, ¿cuáles han sido como las situaciones más retadoras que le han dicho? Aquí me desafían para ver hasta dónde soy capaz de llegar como jefe de control. Juan, digamos que las auditorías, cada una per se, trae un desafío. Las auditorías que siempre me dan más duro siendo yo abogado son las auditorías que hago a la contratación en la entidad. Porque es un análisis desde la etapa pre, luego la contractual y luego la postcontractual. ¿A qué voy, Juan? A que en ese ejercicio de auditoría yo trato de tomar el universo auditable, es decir, todos los contratos que celebró Terminales de Transporte de Medellín en la vigencia 2024, por decirte cualquier cosa. Y esos contratos debo de mirar la fase previa, la fase de ejecución y la fase posterior de liquidación. Es muy retador porque te tenés que meter en unas honduras muy profundas frente a los temas presupuestales y financieros. Es retador, pero a la vez apasiona hacerlo y saber que el resultado, como lo acotabas ahorita con razón, se ve cuando el resultado de la auditoría es con muy poquitas observaciones o con muy poquitos hallazgos y en lo posible que esos hallazgos sean administrativos. Eso le da la tranquilidad al control interno de haber hecho un buen trabajo. Tú miras estos 3 años que llevas en tu cargo y miras qué has hecho bien, qué has hecho mal, en qué te ha ido muy bien, qué te ha faltado, y dices definitivamente esta cosa o estas 2 o 3 cosas son las que dejo de legado cuando yo me vaya de este cargo, porque cuando yo llegué no estaban juzgando bien. ¿Qué cosas importantes dejas de legado en terminados? Juan, digamos que el legado, además de un ejercicio juicioso de auditoría, es también un ejercicio juicioso, a la rendición de la cuenta. Digamos que yo tengo implementado un modelo en terminales de transporte que lo llamo entregables, y es que tomo todos los reportes que Terminales de Transporte de Medellín debe hacer en el año y le hago un seguimiento mensual. Y envío unas alertas a cada una de las personas que tienen la obligación de rendir para que no se nos vaya a vencer la fecha límite de su rendición sin que la hayamos hecho. Eso es una fortaleza frente a lo que rindo y frente a lo que estamos ahora, antes del 15 de febrero, que es la rendición de la cuenta a la Contraloría Distrital de Medellín. Esas son fortalezas, porque es que si vos haces una buena rendición de la cuenta, Juan, vas a tener finalmente un buen ejercicio de auditoría. Bueno, John, una recomendación para los auditores del conglomerado. Siempre ir muy de la mano con la normativa, siempre estarse actualizando y evidenciando lo que puedan considerar que no está funcionando bien dentro de sus entidades. Esa es una tarea muy, muy propia de nosotros, y animarlos a que se apasionen con este tema del control interno que redunda finalmente en el bienestar, no solo de las entidades públicas, sino de la comunidad como tal. Este es John Giraldo Branda, jefe de control interno de la empresa industrial y comercial del Estado Terminales de Transporte, con quien hemos tenido una grata conversación. Yo diría, resumiéndolo en 3 palabras, un hombre metódico, sistémico y con una capacidad técnica muy grande para el desarrollo de sus funciones. John, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo de Contrólate. Muchas gracias, Juan.